a orar para tener la clase de ahora, que es la clase que tiene que ver con el servicio. Orar a Dios. Padre, estamos delante de ti, porque nos has escogido como siervos y siervas tuyos. Porque tú, Señor, necesitas demostrarle al mundo que eres poderoso, que eres omnipotente y que tienes el control de todo. Y lo haces a través de tu pueblo, y particularmente de las siervas y de los siervos. Tú te manifiestas al mundo en tu palabra a través de los hombres y mujeres que te hemos escogido como nuestro Señor y Salvador. Y a esto recibimos el nombre de siervas y siervos. Y a través de las siervas y siervos, tú haces portentos, milagros, transformaciones en el mundo. Úsanos, Padre, te lo ruego, al que nos has escogido y confirmado que somos siervos y siervas tuyos, para gloria tuya, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuál es la razón por la que servimos a Dios? Por gratitud. Ya lo hemos visto varias veces. La gratitud es la fuente del servicio aceptable. No lo hacemos por obligación. La obligación es una vinculación que da la ley. Obligado, liga. La ley, los que dependen de la ley, antes de venir a Cristo dependíamos de la ley, la carne, las leyes de la carne, las enfermedades, la vejez, etcétera, son parte de la ley biológica. Y el mundo está lleno de leyes. El problema de la ley es que la ley tiene un fin, que es el castigo. A diferencia de la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros nos regulamos por la gracia y la misericordia de Dios, no por la ley. Por lo tanto, no estamos obligados a servir. Lo hacemos en gratitud a Dios. Ofrendamos, diezmamos, venimos a la iglesia, somos diaconisas, diáconos, edecanes, pastores y maestros, por gratitud a Dios. Estamos sirviendo porque Él nos designó como sus hijos. Nos dio tareas específicas. Y lo hacemos, lo recibimos esa tarea con una actitud de gratitud a Dios. Porque nos permite respirar sin respirador artificial, como están ahorita muriendo miles de personas en el mundo. Pasan de una temperatura fuerte a un pulmón que no puede moverse y luego falta de respiración y viene el respirador artificial. Nosotros podemos respirar. Podemos respirar. Practícalo y vas a ver. Libremente, sin que te cueste nada. En tu casa. Es un motivo de gratitud al Señor. Y todo lo que Dios nos da. Particularmente la salvación de la muerte y del pecado a través de Jesucristo. Eso es motivo de gratitud. Y por eso le servimos. Como una acción de gratitud a Dios. Éxodo 8, del 1 al 2. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Nosotros venimos del mundo, cuando conocimos a Cristo, venimos del mundo de nuestra naturaleza anterior, pecaminosa, adámica. Pero ¿para qué venimos a Cristo? Para servirle. Les dijo Dios a Moisés que le dijera al Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Para qué somos libres del Egipto, del pecado del mundo? Cuando entendemos el Evangelio de Jesucristo. ¿Para qué somos libres? Somos libres de la muerte, del pecado, etc. ¿Pero para qué somos libres? Para servir a Dios. Para servirle. Así dice este pasaje de Éxodo 8, versículos 1 y 2. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia del faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces, salimos del mundo cuando conocimos a Cristo. Algunos hace tiempo, otros hace poco, otros estamos en ese proceso. ¿Pero para qué? Para servir a Dios, en diversas maneras. Sirviendo a mi prójimo, empezando por mi familia, por la iglesia donde Dios me llamó, por la sociedad en donde estoy. Servir. La actitud de servicio es una actitud de gratitud a Dios por todo lo que me ha dado. Por eso sirvo a Dios sirviéndole a mi prójimo. Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud.
Otra vez, Hebreos 12, 28 y 29. Por lo cual, puesto que hemos recibido un reino que es inconmovible, el reino de Dios, que no se mueve, inconmovible, es el reino del Creador, de Dios. Hemos recibido el reino de Dios a través de la fe. Hemos recibido el reino de Dios, inconmovible, que no se mueve. Demostremos entonces gratitud. Eso dice Hebreos 12, 28, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable. Demostremos gratitud a través de un servicio aceptable. Demostremos gratitud a Dios mediante un servicio aceptable. Mi papel de pastor, de maestro, es dar un servicio aceptable a Dios sirviendo a la comunidad. Pero debe ser aceptable por Dios y aceptable por mi prójimo. El servicio debe ser aceptable, insisto, aceptable. Los hermanos de la iglesia tienen que calificarnos a nosotros como siervos para ver si lo que estamos haciendo es aceptable o no. Mis hermanos que son miembros de la iglesia, Renovación Cristiana, tienen que calificar a los pastores y decir si nuestro servicio es aceptable o no. Y si no es, tienen que decírnoslo, porque el servicio del siervo tiene que ser aceptable ante los ojos de Dios, pero también ante los ojos de la comunidad, del pueblo de Dios. Dice así, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia. Temor a Dios. ¿Qué es temor a Dios? Conocimiento de Dios, de su palabra y obediencia. Eso es temor de Dios. Y reverencia. Reverencia, reconocer el poderío de Dios, reconocer la soberanía de Dios. Yo me humillo, me inclino ante Dios, porque Él es soberano. No me inclino ante el mundo del que vengo. No me inclino ante el trabajo, ni ante el dinero, ni ante las posiciones políticas del mundo. Me inclino ante Dios, solamente ante Dios. Reverencia ante Dios. Eso dice. Es decir, mi servicio debe ser aceptable en temor de Dios y reverencia. De nada sirve que yo haga un servicio a Dios prepotentemente, queriéndome que me reconozcan la gente, aún en la iglesia. Nuestro trabajo no es para que lo reconozca la gente. Nuestro servicio no es para quedar bien con nadie. Debe ser con reverencia, con humildad delante de Dios. Así debe ser. Demostrar gratitud, mediante lo cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia. Con temor y reverencia. De manera que entonces es muy importante entender que el servicio a Dios no es limpiar las sillas por limpiarlas, sino tengo que hacer por temor a Dios, por obediencia a Dios y con humildad, con reverencia, con reverencia. Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para Dios. Ver un chicle pegado en el piso del templo, tengo que quitarlo. ¿Por qué? Porque el templo es un templo de Dios que debe estar limpio, porque es para Dios. Igual que la alfombra o que las sillas, y que mi vida, todo debe estar limpio, porque es para Dios. Y tengo que presentar mi servicio en reverencia a Dios. Igual que cuando le enseñamos a un discípulo, a un niño, a un adolescente, un joven, un adulto, le enseñamos la palabra de Dios, debo hacerlo con limpieza, con los mejores métodos pedagógicos posibles, limpios, no con fotografías o con videos que no están comprobados, que no están basados en la palabra de Dios. Cuidado con andar viendo o enseñando con videos que son solamente del conocimiento puramente racional y que no están basados en el conocimiento verdadero. ¿Por qué? Porque mi servicio tiene que ser con limpieza, debe ser con gratitud, con reverencia y temor de Dios. Reverencia y temor de Dios. Servir a Dios con reverencia y temor de Dios. Porque Dios es fuego consumidor. O sea, si no lo hago, voy a tener un problema, un juicio. Claro, Dios me da la oportunidad de arrepentirme, de cambiar. Pero, ¿por qué no hacerlo bien desde el principio? Hacer un servicio aceptable, con temor de Dios y con reverencia. Reverencia a Dios. Pero tengo que ser también respetuoso con las gentes. No empujar las sillas, no decirle a un hermano, salte, o quítate la cachucha. No debemos ir al templo con cachucha, pero no vamos a decirle a una gente que va con cachucha, a ver si te quitas la cachucha, incrédulo, o satánico, cosas así. No. Vamos y leemos la Biblia, lo invitamos, le pedimos que lo haga. Si no lo hace, pues es su responsabilidad del ser humano que llega con cachucha, o que llega con vestido, con traje, enseñando el cuerpo.
Pues tenemos que ser muy amables, muy amables, muy amables, no groseros, no agresivos, porque debo ser con temor y con reverencia. O sea, hacerlo bien delante de Dios. Y esto es muy importante entenderlo, porque es el servicio a Dios. Pero tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Servir a Dios, servicio aceptable, servicio aceptable. Eso dice Hebreos 12, 28 y 29. Servir a Dios con un espíritu humilde, sencillo, recordando de dónde nos sacó Jesucristo, del pecado y de la muerte. Y ahora nos ha dado vida. Así que sirvamos a Dios con gratitud porque ahora recibimos la vida. Porque nuestra naturaleza humana era de muerte. La naturaleza, todo que no conoce a Cristo está muerto en vida biológica. Está muerto. Nosotros hemos recibido a Cristo, por lo tanto tenemos vida. Y hay que entender esto profundamente. Es conocimiento, que tenemos vida. Por lo tanto, estoy en gratitud a Dios. Ezequiel 16, 63. Ezequiel capítulo 16, versículo 63. Para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca, a causa de tu vergüenza, cuando yo perdoné todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Otra vez, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca, a causa de tu vergüenza, cuando yo perdoné o perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Es decir, nos debe dar vergüenza todo lo que la naturaleza que heredamos del mundo, que heredamos de la carne, que heredamos de nuestra naturaleza humana, pecadora, corrompida, porque esa es la naturaleza humana. Acuérdate de dónde venimos. Y entonces, cuando nos damos cuenta que Dios nos transformó a través de la fe de Jesucristo, nos hizo vida nueva totalmente, con una mente nueva, con un cuerpo nuevo, con una visión nueva, con un todo nuevo, entonces debo darle gracias a Dios. Y por eso le sirvo, porque estoy agradecido con Dios, porque me acuerdo. Dice, para que te acuerdes y te avergüences. Para que te acuerdes y te avergüences. Eso dice Ezequiel 16:63. Para que te acuerdes y te avergüences. Entonces, cuando yo me acuerdo, me da vergüenza cómo era yo antes de venir a Cristo. Entonces digo, caray, gracias Dios, porque me sacaste del lodo, me sacaste de la muerte, que yo no conocía, no me daba cuenta. No me daba cuenta. Me acuerdo que mi mamá me llamó un día, era yo un adolescente, 17 años, joven adolescente, y me dijo, mira, una persona, una mujer te anda invitando a desayunar, a comer, a ir al cine, a tomar un café, y no te conviene. No sé qué quiere esta persona, pero es mucho mayor que tú y te está invitando a salir, a salir. Yo ni me cuenta me daba. Simplemente pues era una hermana de la iglesia y me dijo mi mamá, no lo hagas, no lo hagas, porque te va a llevar a cosas que no te convienen. Y dejé de hacerlo. Pero la naturaleza humana, por ignorancia, nos hace cometer cosas que ni cuenta nos damos. Y a veces sí nos damos cuenta y las hacemos de todas maneras. Pero venimos de ese mundo del pasado, que por ignorancia o por necedad hicimos cosas que no convienen. Y entonces Dios nos llama a cuentas y nos dice, mira, todo lo que hiciste ha sido quitado, ha sido perdonado, estás totalmente limpio y ahora tienes vida y no muerte. Eso me hace recordar de dónde vengo. Y entonces ahora, como un acto de gratitud, le sirvo, le sirvo. Salmos 2, versículo 11. Libro de Salmos, capítulo 2, versículo 11. Servid a Jehová con temor. Eso dice el versículo 11 del Salmos 2. Servid a Jehová con temor. O sea, tú y yo hemos sido llamados para servir a Dios, pero tengo que hacerlo con temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? Conocimiento de la palabra de Dios, obediencia, obediencia, reverencia, servicio aceptable, ya lo vimos en Hebreos 12:28. Servicio aceptable con temor de Dios y reverente, servicio reverente, con temor de Dios y aceptable. Y dice el Salmo 2:11, servid a Jehová con temor. Esto es muy importante. No se trata de servir a Dios nomás porque quiero servir, quedar bien o tapar mi conciencia. Porque pues quiero servir y quedar bien con los hermanos y quedar bien con el pastor o los pastores. No, no, no. Tengo que hacerlo con temor de Dios, reconociendo que Dios me dio la salvación, me dio la vida, me dio todo lo que tengo. Eso es temor de Dios. Gratitud, reverencia y aceptable. Servicio aceptable.
Tomando como base el principio de una buena forma de adorar a Dios, que es sirviéndole. La pregunta sería, ¿cómo enfrentar los tiempos difíciles en nuestra vida? Estamos pasando ahorita tiempos difíciles. Adorando a Dios. ¿Cómo le adoro? Sirviéndole, precisamente en tiempos difíciles. Es tiempo difícil, estamos viendo ahorita, estamos por ley, estamos metidos en casa. Si sales a carretera, cuidado, porque está viendo retenes. Los retenes policíacos o de seguridad bajan a la gente del coche, del vehículo, y lo examinan a ver si no tiene el coronavirus. Es decir, las cosas están muy difíciles y muy diferentes a como fueron antes de hace un mes aproximadamente. Entonces tenemos la gran oportunidad de servirle en situaciones difíciles. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den sus productos, y las ovejas sean quitadas del redil, con todo, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo me alegraré y me gozaré a pesar de la situación difícil? Sirviendo a Dios, sirviendo a mi prójimo. ¿Cómo le sirvo a Dios? Obviamente me preparo, lo adoro, leo la Biblia, canto alabanzas en mi casa con mi familia. Y si no tengo familia, estoy solo o sola, pues hazlo solo. Leer la Biblia, cantar alabanzas, orar y buscar a través de las redes telefónicas o de varias maneras, buscar la comunicación, sobre todo con mi hermano en Cristo Jesús o mi hermana en Cristo Jesús. Es muy importante mantener esa comunicación. ¿Por qué? Porque de esa manera es una manera de servir. En algunos países del primer mundo, la comunicación es muy difícil. Y de repente alguien se comunica y dice, perdón, hay un número equivocado. No cuelgue, por favor. Platique conmigo porque no tengo con quién platicar. Y ahora que está la orden de quedarse en casa, pues mucha gente a lo mejor en todo el día no platica con nadie. Pues llámale, mándale un mensaje, léele una palabra de Dios, canta con él una alabanza, ponte a orar con él o con ella. O sea, sirvámosle al pueblo de Dios, porque de esa manera le servimos de una manera aceptable. Ahora que las cosas están difíciles. Cuando ya la higuera no da fruto, ¿qué dice? Momentos difíciles. Cuando la higuera no florezca, cuando los vides no haya frutos, cuando falte el producto del olivo, cuando los labradores no den sus productos y las ovejas sean quitadas del redil. Con todo, yo me alegraré en el Señor. Los momentos difíciles nos permiten alegrarnos en el Señor, alabándole, glorificándole y sirviendo a la gente, de alguna manera. En casa, a mi familia, pero también a los hermanos y hermanas del pueblo de Dios. ¿Cómo me voy a alegrar y gozar en Dios de mi salvación? Sirviéndole. Colosenses 3:23. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y todo lo que hagáis, todo lo que hagáis, todo, hacedlo de corazón. Primero de corazón. ¿Qué es corazón? Voluntad y conocimiento. No hago las cosas por ocurrencia ni por copiar a otros, ni por la ley que me ordena hacer cosas. No, lo hago por conocimiento. Por conocimiento. Si estamos en la casa ahora es por conocimiento, porque eso nos dice el sentido del conocimiento, no contaminarnos. Y entonces nos quedamos en casa. No es por nada más obedecer a la ley, sino porque tenemos conocimiento. Eso dice este pasaje. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, o sea, con conocimiento y con voluntad, como para el Señor y no para los hombres. Me quedo en casa no para quedar bien con la ley de afuera, sino para glorificar a Dios, porque tengo la oportunidad de estar alabando a Dios, gozarme en Dios con mi familia, obedecer a Dios y guardar mi vida, mi cuerpo para Dios. Esto es importante entenderlo. Todo lo que hacéis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Eso dice Colosenses 3:23. El servicio entonces lo hago con todo mi corazón, mi voluntad, mis pensamientos para Dios y no para los hombres. De adorar a Dios. El servicio a Dios a través de la iglesia, a través de los seres humanos de la iglesia. Hacerlo siempre, estando o no en la iglesia como congregación, pero pedir sabiduría a Dios
para saber cómo adorar a Dios sirviéndole constantemente. Salmo 113:3. Libro de Salmos, capítulo, versículo 3. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. O sea, ¿cuándo debo adorarle? Sirviéndole. Desde que sale el sol hasta que se pone. Desde que amanece. Ve, ingéniate, ponte a leer la Biblia para que Dios te hable por su espíritu cómo puedes servir a tu prójimo, sirviendo a Dios. Aún estando en casa, hay muchas formas que puedo hacerlo, obedeciendo a Dios. Y Dios me va a decir cómo servir a mi prójimo, a mi familia, pero también a los hermanos y a las hermanas de la iglesia que a lo mejor necesitan solamente una palabra de saludo, un consejo, un pasaje, una adoración juntos, orar juntos, qué sé yo, sirviendo. Particularmente me refiero a quienes somos pastores o maestros o diáconos, o diaconisas o decanes, que tenemos alguna tarea de maestros de los niños, de los jóvenes, de los adultos, etcétera. Cualquier tarea que tengamos en la iglesia, tenemos que agradecérselo a Dios, pero usar esa tarea para tener comunión con la iglesia. En mi familia, pero también con la iglesia. Sirviéndole a Dios, porque ese es mi orden que he recibido de Él, glorificándole a través del servicio. El servicio a Dios mediante el servicio a los hermanos. Tercera de Juan, capítulo 5, versículo único, versículos 5 y 6. Capítulo único, tercera de Juan, capítulo único, es un solo capítulo, versículos 5 y 6. Tercera de Juan, tercera epístola de Juan, al final de la Biblia. Tercera de Juan, capítulo único, versículos 5 y 6. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio. Eso dice el Espíritu de Dios. Fielmente te conduces tú, que estás llamado de Dios, por Dios. Fielmente te conduces si prestas algún servicio, cuando prestas algún servicio. La fidelidad como cristianos o cristianas es prestando algún servicio. Eso dice, tercera de Juan 5:6. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Piensa qué servicio puedes prestar a los hermanos de la iglesia, aunque sea pequeño. Desde que amanece hasta que anochece, piénsale. Ponte a orar para que Dios te diga. Ponte a leer la Biblia. Pide consejo pastoral para que Dios te diga cómo puedes servir a la iglesia, porque eso dice este pasaje, tercera de Juan 5 y 6, versículos 5 y 6. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. O sea, si tú les sirves, es una muestra de amor y van a dar testimonio del amor de Dios a través de tu atención, de tu servicio. Al servir a la gente, están viendo la mano de Dios en ti, de cómo pusiste atención en un hermano o una hermana que a lo mejor nadie les hablaba, nadie les ayudaba, pero tú le hablas y lo haces. Entonces, dice, van a dar testimonio de tu amor. Apocalipsis 2:19. Dios toma en cuenta la adoración mediante el servicio. Nos identifica por el servicio. Apocalipsis 2:19. Dios nos identifica como hijos de Dios por el servicio. Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio. Dice Dios, yo conozco tu servicio. Conozco tu fe, conozco tu amor, pero conozco tu servicio. O sea, una manera de identificarnos Dios, a ti y a mí, es el servicio. ¿Estoy sirviendo a Dios como lo estamos leyendo, como estamos aprendiendo en esta hora? ¿Estamos sirviendo a Dios? Yo conozco tus obras, dice Apocalipsis 2:19. Conozco tu amor, conozco tu fe y conozco tu servicio. Eso es lo que dice Dios. Y tu paciencia. Y que tus obras postreras son mejor que las primeras. Son más que las primeras. O sea, tengo que ir transformando mi servicio, haciéndolo cada vez mejor, más efectivo y más eficiente para glorificar a Dios. Recompensa de un servicio eficiente. Recompensa de un servicio eficiente. Cuando yo sirvo a Dios eficazmente, a mis hermanos, a la iglesia, a donde Dios me ha puesto, tengo una recompensa. Isaías 54:17. Isaías capítulo 54, versículo 17. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Ahí está. Otra vez.
Ninguna arma forjada prosperará contra ti, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. ¿A quién? A los siervos. Tú y yo somos siervos. Sierva si eres mujer. Seamos eficientes en el servicio. Lo hicimos en la iglesia, en la congregación, cuando estuvimos ahí en los templos, 4 congregaciones, y la de Texcoco, que está formándose, y la de París, está allá glorificando a Dios también. Bueno, somos varias congregaciones, y otras que a lo mejor no conocemos, pero que están glorificando a Dios también. Entonces, esa es una manera de hacerlo, pero también es, ahora que estamos en emergencia, usando los medios electrónicos, orando por las personas, buscándoles de alguna manera, no personalmente, porque eso no se puede hacer, pero sí de alguna manera, cuando menos preocupándonos por ellos, orando por ellos o por ellas, y de otra manera, de alguna otra manera, buscando ese servicio a mis hermanos. ¿Por qué? Porque es la herencia de los siervos de Jehová. Es que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Si somos siervos y siervas fieles, donde Dios nos ha puesto en el servicio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Promesa de bendición por la eternidad a los siervos y siervas de Dios. Promesa de bendición eterna, por siempre. Apocalipsis 21:10. Apocalipsis 21:10. Y me llevó en el espíritu un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Capítulo 22, versículo 3. Apocalipsis. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, en ella, y sus siervos le servirán. ¿Quiénes son los que vamos a servir a Dios cuando estemos en su presencia, cuando Dios nos llame? Los que hemos sido siervos. Y sus siervos le servirán. Si estamos siendo siervos y siervas aquí en la tierra, es que nos está entrenando para servirle a Dios en la eternidad. Así es que es un llamado hermosísimo, lleno de poder y lleno de profundidad. Ser escogidas o escogidos como siervos. Hagamos honor con gratitud a Dios porque nos ha llamado a ser siervas y siervos de Dios. Que el Señor te siga usando como siervo y sierva. Preguntas, comentarios, dudas sobre este tema. Adelante, hermanos y hermanos. Pastor, buenas tardes. Yo quiero darle gracias a Dios porque sí, Él nos muestra que Él nos dio libertad para servirle, que esa es la finalidad principal, y no para estar en libertinaje, ¿no? Podemos llegar a confundirlo. El libertinaje, pues no, eso es, el Señor nos da libertad no para hacer lo que queramos, sino para, pues, en cierta forma, sujetarnos a su palabra y servirle por gratitud y por amor. Con eso yo me quedo y le doy gracias a Dios. Gracias. Amén, amén. Gracias a Dios. ¿Alguna otra palabra, duda, comentario, palabra de saludo? Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Yo en esta hora me quedo con una gran enseñanza porque ciertamente Dios tuvo misericordia de mi vida. Me escogió con un propósito y le Amén. agradezco porque debo de recordar con vergüenza de dónde me sacó y servir ahora con voluntad y con conocimiento. Yo con eso me quedo, pastor. Aleluya. Gloria a Dios por la vida tuya, hermana. Dios te bendiga. Amén. ¿Alguien más? Comentarios. Pastor, buenas tardes. Habla Alfredo Buenas tardes. Custano. Hermano, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están aquí en la conferencia. Pastor, pues muy edificante lo que ahora estudiamos. Me quedo con que el servicio es por gratitud. Yo tenía el entendido de que era para agradar a Dios. Obviamente que si lo hago con gratitud, lo agrado, pero tenía más esta referencia de agradarle, pero es por gratitud, es decir, porque agradezco todo lo que ha hecho en mi familia, en mi persona, en todo lo que me ha dado. Y bueno, quedo con que debe de ser aceptable, es decir, debe de ser con temor, es decir,
que debo dar ese servicio con reverencia, con conocimiento, esta parte con conocimiento, es decir, no es dar un servicio por darlo, sino con conocimiento de la palabra para que éste sea aceptable. Y bueno, concluyo con que esto me va a dar una recompensa, como dice Isaías 54:17, y más allá de dar que es el mero hecho de una recompensa, sino porque estoy agradándole a Dios. Con eso me quedo. Amén. Eres varón, esposo, papá, abuelo, en fin, accionista y siervo de Dios. Eso es motivo para que le agradezca a Dios. ¿Cuántas hay? Amigos tuyos, conocidos, que ya no pueden hacer eso, ni lo pudieron hacer. Tú lo pudiste hacer y lo sigues haciendo. Dale gracias a Dios, sirviéndole. Gracias a Dios. Amén, amén. Gracias, pastor. Que tenga excelente tarde. Igualmente, hermano. Pastor, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero agradecer a Dios por su infinita misericordia, porque como estamos viendo ahorita de todo lo que está pasando con esta pandemia, y por lo que usted acaba de decir, que nosotros respiramos gratis, gracias por la misericordia de Dios, y a veces se nos olvidan esos pequeños detalles de agradecer a Dios por toda su misericordia, por su amor, y porque yo estoy viendo de cerca con mi hija y con su esposo todo lo que está pasando con las personas que están infectadas, y yo alabo y bendigo el nombre de Dios porque los ha guardado de no contagiarse, y también porque por su misericordia y amor es que estamos todavía de pie, estamos vivos, podemos acercarnos a Él en gratitud en todas las áreas de nuestra vida, recordando con vergüenza lo malo que hemos hecho, pero también con mucha gratitud porque nos da la oportunidad de arrepentirnos, de ponernos a cuentas con Él. Y ahora que estamos viviendo esta situación difícil es cuando más le agradezco a Dios por su amor, por su misericordia y por su salvación. Por eso lo alabo y lo bendigo, por todo lo que nos da. Amén, amén. Gloria a Dios por tu vida, hermano. Dios sea la vida, te siga manteniendo en esta actitud de humildad, pero también de gozo para servir al Señor en medio de las situaciones difíciles. Dios te use y nos use a todos. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Igualmente. ¿Alguna otra palabra? Hola, pastor. Buenas tardes. ¿Alguien más? Buenas tardes, pastor. Hola. Yo le quiero dar gracias a Dios porque el Señor me permite estar viva y porque me acuerdo con vergüenza de dónde me sacó el Señor, y que sé que ahora si puedo servirle es porque reconozco que lo que ahora comparto viene de Dios, no es de mí, y sin Él no estaría yo aquí. Por eso le doy muchas gracias a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios por tu vida, por la que es la misma razón por la que yo le doy servicio a Dios, porque estoy agradecido por de donde me sacó. Gracias. Amén. Gracias. Pastor, buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Alguien más? ¿Una palabra? Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Dice la palabra de Dios en Mateo 10:8, la parte última: de gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Y alabo y bendigo a Dios porque así como en Hebreos 11:13 dice que ellos partieron, pero no recibieron, pero creyeron. Por lo tanto, tengo que hacer las cosas aunque no reciba lo prometido, porque sé que por fe Dios proveerá algo mejor, porque sé Amén. que ya está ahí la promesa y que si yo no la veo, la verá mi hijo, sus hijos y los hijos de sus hijos. Aleluya. Porque, amén. gloria a Dios, dice en Isaías 43:7, ese está ya tatuado en mi corazón: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé
y los hice. Y para eso estamos aquí en este mundo donde somos extranjeros y peregrinos, para servir a Dios, para glorificar su nombre y dar fruto que glorifique a Dios. Con eso Amén. me quedo, pastor. Amén, amén. Gracias a Dios, hermano. Saludos a tu familia, a tu hijo. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Otra palabra? Hola, pastor, buenas tardes. Adelante. Bueno, Fíjese más al micrófono, por favor. ok. ¿Sí me escuchas? Casi se escucha poco. Ok, yo me quedo con la enseñanza de hoy de servir a Dios con temor y con reverencia y de no solamente servir a la gente que nos cae bien o que son nuestros amigos, sino que el reto y la recompensa es también servir a la gente que incluso puede tener enemistad con nosotros y hacer con los demás como nosotros queremos que hagan con nosotros. Amén, amén. Gracias a Dios por haberlo entendido. Gracias, pastor. ¿Alguien más? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en esta hora doy gracias a Dios por el aprendizaje del día de hoy, porque ciertamente en Isaías 53 dice que nosotros éramos como ovejas descarriadas que andábamos en nuestros propios caminos. Y Jesucristo fue el que tuvo gran amor por nosotros, que llevó todos nuestros pecados. Y doy gracias a Dios porque Él haciéndonos entender esto, podemos reconocer que todo lo que tenemos es por su gracia. Y que si tenemos el privilegio de servir, porque realmente es un privilegio, nosotros no merecemos absolutamente nada sin Jesucristo. Y doy gracias a Dios por ello, porque Él justamente nos dio vida juntamente con Él, porque nosotros estábamos muertos en pecado. Y doy gracias a Dios por esta enseñanza, porque Él nos hace entender que ese servicio que nosotros damos es simplemente por amor y gratitud a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en esa cruz por nosotros, porque Él llevó todos esos pecados y nosotros merecíamos estar en ese lugar. Y doy gracias a Dios por ello, porque Él nos ha mostrado cuán grande amor ha tenido para con nosotros, para que no nos perdamos y tengamos vida eterna. Amén. Entonces, tenemos que tener esa verdad grabada en nuestros corazones para que a diario busquemos ser limpios y santos delante de Él y que nuestras obras tengan un olor fragante delante de Él, para que podamos ser dignos de estar en su presencia. Y doy gracias a Dios por ello, y en esta hora pues me quedo con ello, y doy gracias también a Dios porque ciertamente Él me ha estado permitiendo en este tiempo pues estarle escribiendo, como usted lo comentaba, darle una palabra de aliento, el estar compartiendo el evangelio. Y doy gracias a Dios porque al final sabemos que todo lo que estamos haciendo en esta tierra va a trascender, porque lo estamos haciendo en el nombre de Dios. Y con eso me quedo. Dios le Amén, bendice. amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguna palabra? Yo, pastor, buenas tardes. Buenas tardes. Le doy gracias al Señor nuestro Dios por su grande misericordia, por su bondad, porque nos tiene con bien y porque nos ama tanto. Su palabra dice que Él nos amó primero, antes que nosotros le amáramos a Él. Quiero agradecer por la vida de mis hijos, de mi esposo, de ustedes como nuestros pastores, de mis hermanos en Cristo, porque veo su misericordia cada instante. Nos han dado el Señor tanto amor, tanta misericordia, tanto perdón. ¿Cómo no ser agradecido todos los días de nuestras vidas? Y ser fieles como Él lo es. Que nos dé que nos siga dando ese amor y esa fidelidad para con Él. Amén. Esa es mi gratitud para con Dios. Amén, Estoy amén. agradecida, infinitamente agradecida, porque aún permite que mi esposo todavía traiga
la comida y el sustento aquí, a casa. Amén, amén, amén. Y porque lo ha cubierto. Y no nada más a él, sino cada uno de mis hermanos en Cristo, a mis hijos y a mis nietos. Por eso estoy agradecida con Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia es. Amén. Amén, amén. Yo saludo a la familia, por favor, hermano. Sí, hermano, gracias. Dios les bendiga grandemente. Me saluda a todos. Que Gracias. Dios nos siga usando grandemente. Amén, amén. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Buenas tardes, pastor. Yo en esta tarde yo quiero darle gracias a Dios, principalmente porque Él me ha dado vida eterna por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por amor a nosotros, porque en Él encontramos el valor que tenemos en Él y también en esta parte en la que nos permite servirle, porque sabemos que si lo servimos no es de nosotros, sino por su gracia. Y cuando nosotros lo servimos con una acción de gratitud, es con amor, porque así también dice en su palabra, en primera de Juan 4:19, dice que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero, y reconozco que Él me amó en gran manera, tanto que dio su vida por amor a mí, y yo solamente estoy agradecida por lo que ha hecho en mi vida, y también por lo que ha hecho aún en las personas que no lo conocen, pero lo conocerán por fe. Entonces, nada más esta parte de ser agradecidos y de darle lo mejor al Señor. Amén. Gracias a Dios por su vida, hermano. Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano Pablo. Soy Javier Vázquez. Sí, hermano. Yo me quedo con que todos estos discipulados nos van dando dirección, nos van dando recordar que todo lo recibimos por gracia, que nada es por nuestras fuerzas ni por nuestra capacidad, y que el servicio es por agradecimiento a Dios. Con eso me quedo. Amén, amén. Gracias, Javier. Saludos a tu esposa y a tu familia. Aquí está enfrente. Gracias. Saludos. Hola, saludos. Dios les bendiga. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más Hola, pastor. Adelante. Yo me quedo en esta tarde, primero dar gracias a Dios por estos discipulados, y me quedo con la parte de que hay que tener una actitud de gratitud, y cualquier cosa que hagamos, la hagamos como para el Señor y no para los hombres, y que servimos a Dios por agradecimiento, por saber que Él nos ha sacado de situaciones difíciles. De hecho, me gustaría dar un pequeño testimonio. Yo las semanas anteriores estuve con un poco de molestias de garganta, y bueno, vienen a la mente pensamientos de, bueno, esta plaga, ¿no? Entonces yo clamé a Dios y me di cuenta que Él estaba probando mi fe. Me estaba probando si realmente yo lo que decía, lo que pensaba, bueno, tenía fe en Dios, y doy gloria a Dios porque ya, gracias a Dios, ya no tengo ninguna molestia. Amén. Y Él ya me ha sanado, pastor. Gloria a Con Dios. esa parte, y bueno, como decía, así servir en lo más mínimo en la iglesia, donde Dios nos ponga, hacerlo con gozo, con alegría y con actitud de servicio, pastor, porque debemos ser imitadores de Jesús, como Él dijo que Él no vino a ser servido, sino a servir. Entonces, me quedo con esa parte, pastor. Amén, amén. Gloria a Dios por ello. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra palabra? Bueno, pues que el Señor sea con cada uno de nosotros, con su familia. Sigan pendientes en los discipulados. Ya mañana es el culto de resurrección a las 7 de la mañana, organizado por hermanas de la iglesia. Así es que estése pendiente, y desde luego los siguientes predicaciones y enseñanzas, todo lo que está programado, de los niños, de los jóvenes, de los adultos. El domingo es un día. Así es que estése pendiente. Si tiene alguna duda, consulte con algún hermano o hermana de la iglesia para que le pueda decir cuáles son los horarios y los programas que hay para niños, para jóvenes, para los cultos del domingo, todo el día. Para honor y gloria de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, que pasen buena tarde y que Dios los sane, les bendiga y les dé espíritu de servicio al interior de su casa, pero también pensando en los hermanos de la iglesia. Que Dios les bendiga. Gracias, pastor. Gracias. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga.
Dios lo bendiga, pastor. Gracias, Dios lo pastor, que bendiga, Dios lo pastor. bendiga.